Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, maestra Silvia, ¿qué dices? Pues nada, aquí un poco agotada, pero por tantos eventos de la paz, ¿verdad? De la semana pasada, pero feliz de poder seguir haciendo oración en esta comunidad digital. La verdad es que ante tanta actividad, solamente con la oración ¿no? podemos seguir trabajando por la paz y también pues para que el reino de Dios esté cada vez más cerca. Entonces, pues nos acercamos al 26º domingo del tiempo ordinario. Seguimos caminando y wow, o sea, ya estamos más para allá que para acá, sí, de terminar el ciclo litúrgico, ¿no? Sí, es impresionante. Y bueno, pues también las temáticas pues van cambiando, ¿no? Sí. Ya van tornándose en otras temáticas muy, muy interesantes, ¿no? Y que nos recuerdan que el reino de Dios está cerca. Estoy de acuerdo. Y bueno, pues ¿qué te parece que comenzamos esta lección divina yéndonos al primer paso, que es La lectura. y bueno, pues ahora toca en esta ocasión leer a Mateo en el capítulo 21, los versículos del 28 al 32. Correcto. Adelante, por favor. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le pidió: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Este le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: Sí voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Le respondieron: El primero. Jesús le comentó: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque Juan vino a ustedes por el camino trazado por Dios según su plan y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, y ustedes aún, después de ver esto, no se arrepienten para creer en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La meditación. y bueno, como siempre, podemos echar mano de la primera lectura, que en esta ocasión está tomada del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, los versículos del 25 al 28. Correcto, maestro. A ver, platícanos. Bueno, entonces, si ustedes se fijaron, ¿no? En ese sentido, me regreso un poquito al Evangelio. Sí. Y entonces, diríamos nosotros que existe como una queja, haz de cuenta, Sí. ¿no? De la justicia de Dios, ¿no? En los versículos anteriores existe como una queja, vuelvo a decir, de Claro. la justicia de Dios y como una incredulidad en ese sentido a que Jesús sea el Mesías. Y entonces aquí Sí. es donde entra el texto de Ezequiel, ¿no? Porque entonces precisamente, fíjate cómo empieza. Voy a leer el versículo 25, dice: Aún así, ustedes dirán, ¿no es justo el proceder del Señor? Entonces en Ezequiel hace cuenta que la gente se está quejando de la forma en la que Dios ejerce la justicia. Claro. Sí. Y entonces él te va a decir claramente, ¿no? Haz de cuenta que si el malo siempre se porta mal, pues morirá, ¿no? Sin remedio, ¿no? El justo, si se porta mal,
morirá sin remedio. Estoy hablando desde el Antiguo Testamento. Claro, ¿no? claro. Pero ¿qué sucede si el malo, en ese sentido el que no es justo, ¿no?, se convierte? ¿Sí? Entonces la respuesta es: salvará su vida. Hace cuenta, ¿no? Claro. Yo lo leo en el versículo 27. Cuando el malvado se arrepienta de la maldad que hizo y practique el derecho y la justicia, salvará su vida, ¿no? Y entonces es así como decir, ¿y entonces dónde está lo injusto? Diría Dios, ¿no? Claro. Entonces desde ahí nos podemos ir al Evangelio, porque entonces precisamente diríamos nosotros es que Jesús les lanza, yo siempre digo que es como una puya, ¿no? Claro, les pica. Como para que a ver si así despiertan, está hablando si ellos, reaccionan. a ver si sí reaccionan, Sí. está hablando él con los judíos, ¿no? Ujú. Y entonces les pone la parábola que ya escuchamos, ¿no? Donde hay alguien que dice, sí, voy a trabajar, pero no va, y alguien que dice, no voy a trabajar, No me da la gana. no me da la gana, y al final acaba yendo, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Entonces, aquel que aunque en un principio dijo que no, pero asistió, ¿no? Ese está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, él, esa parábola la compara precisamente con las actitudes que está teniendo el pueblo hacia la propuesta, diría yo, del plan de Dios, ¿no? Claro. Porque entonces les dice, Juan vino, les estuvo hablando, y fíjate cómo le dice, vino a ustedes por el camino trazado por Dios según su plan. Claro. ¿No? Ahí en el versículo 32, Sí. y no le creyeron, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pueden salvar, diría Jesús, ¿no? En cambio, esas prostitutas, esos pecadores, ¿no?, que al principio, diríamos nosotros, han dicho que no al plan de Dios, pues ahora, como sí han creído en Juan, Claro. y por consiguiente han creído en Jesús, ¿no?, pues a ellos, en ese sentido, les espera el reino de los cielos. Claro. Y la pregunta sería, pues, ¿qué de malo tienes? ¿Qué de malo tiene? Esa claro. es la justicia de Dios. Claro, ¿no? claro. Fíjate que me llama la atención en la lectura de Ezequiel, ¿no? Ajá. Que todavía da una explicación. Ciertamente vivirá y no morirá, porque recapacitó y se arrepintió de todas sus acciones rebeldes, ¿no? Ajá. Entonces, estas palabras a mí me ayudan mucho a entender el no quiero, Sí, pero luego lo hago, ¿no? sí. Y bueno, meditando un poco en estas palabras, pues yo creo que todos hemos caído en algo de eso, ¿no? En alguna ocasión hemos dicho, no me da la gana, ¿por qué? No quiero. Nos hemos puesto rebeldes contra Dios, ¿no? O sea, de hecho, a veces hay personas que me dicen, es que estoy enojada con Dios. Pues sí, se vale. Uh-huh. Pero no, lo que no se vale es quedarte en ese enojo, ¿no? Sino recapacitar, arrepentirse, decir, bueno, está bien. O sea, a lo mejor no entiendo tanto lo que pasa, pero lo hago, ¿no? Sí. Quizá ese no quiero, pero después se arrepintió y fue, no fue un, ay sí, es que ahora estoy totalmente de acuerdo, sino que quizás fue temor a ofender al Padre, quizás fue, bueno, a lo mejor me conviene, o sea, no nos habla de la motivación que tiene para ese arrepentimiento. Y yo creo que todos hemos vivido algo de esto en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, el no quiero y después con un poco de gracia de Dios, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, o sea, no es que nosotros por nosotros mismos podamos dar ese brinco al no quiero y luego arrepentirnos, sino que un chispazo de gracia Sí. nos mueve a decir, ok, me arrepiento y voy, ¿no? Y qué triste de aquellas personas que de pronto pues dicen sí, y nos dan un testimonio pues Diferente. por una línea, ¿no? Y de pronto pues rájale, ¿no? El Sí. ramalazo, ¿no son así? Sí. A la hora de la verdad, pues no van, no dan testimonio, no hacen la voluntad de Dios. Claro, no es fácil hacer la voluntad de Dios, pero bueno, en ese trabajo, ¿no? Pues vamos caminando y hay personas que parece que sí, pero no. Pero no. Entonces, qué importante es a estas alturas del ciclo litúrgico hacer un alto en el camino y decir, ¿en dónde estoy yo? Sí. En los que dicen, no quiero, pero luego lo hacemos, Uh-huh. o en los que decimos, sí, y al final,
No hacemos nada. No hacemos nada. Me quedaría con esto, Sí. meditando esto. Y pues, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es, La oración. y bueno, como siempre tomamos de referencia el Salmo, que en esta ocasión es el 24, y dice así: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Pues en esta tarde le doy gracias al Señor por podernos reunir aquí a meditar y orar con su palabra y a sentir su presencia. Hago mías las palabras del Salmo y le pido al Señor que descubra sus caminos para mí, ¿no? Y que precisamente desde mi condición de pecadora, ¿no?, le pido al Señor que me ayude a decir que sí e ir a trabajar a su viña. Amén. Amén. Señor, gracias por todo lo que me das, gracias por lo que permites y también por lo que no permites. Y te pido que esté yo siempre dispuesta a decirte sí y a hacer lo que tú me vas pidiendo, ¿no? Y el día que de plano esté enojada, triste, agobiada, deprimida y te diga no, que sepas que mi corazón está siempre dispuesto a regresar a ese camino y a hacer lo que me pides. Y dame tu gracia para poder cumplir. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La contemplación. Y bueno, como siempre, echamos mano de la segunda lectura, que en este caso es la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate que, bueno, en esa línea de, diríamos nosotros, de decir que sí al plan de Dios, diría yo, ¿no? Fíjate cómo dice el versículo 2, dice: hagan plena mi alegría, está hablando Pablo, teniendo unas mismas actitudes, unidos y concordes en un solo amor y en un mismo modo de pensar. Sí. Y le sigue: jamás actúen por ambición o vanagloria, al contrario, siempre con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Claro, claro. Y entonces, independientemente de que esta es una de mis lecturas favoritas porque trae el himno, un himno cristológico a Jesús, que es muy bonito, siempre lo tengo yo mucho en mi corazón. Claro. Pues en esta ocasión me quedo con eso, porque creo que también la actitud, diríamos nosotros, con la que uno recibe, por ejemplo, la palabra, ¿no?, o acepta uno la voluntad de Dios, ¿no?, es precisamente, pues hay que hacerlo con amor, ¿no? Claro. Y entonces creo que luego pues falta eso, ¿no? O sea, como que luego también va uno a trabajar a la viña. Claro. Con mucho cansancio, mucho desgano, ¿no? Sí, ¿me explico? Sí, por costumbre. Por costumbre, exactamente, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo siempre por amor. Claro. Sí, yo, digamos que continuando la idea, yo me quedo con el versículo 4 que dice: que nadie se preocupe por su propio interés, sino por el de los otros. Y luego el 5, tengan pues la misma actitud de Cristo Jesús. Exactamente. Es una invitación muy interesante a contemplar cuáles son mis intereses o cuáles son, o sea, a revisar que hagamos las acciones correctas por las motivaciones correctas. Exacto, ¿no? Es exactamente eso, es como que lo que hay que también ver, ¿no? Porque podríamos estar haciendo muchas cosas por Dios y para Dios, pero ¿qué es lo que me motiva? Que me mueve, ¿no? Que me mueve, exactamente, sí. ¿no? Sí, entonces, porque aquí no dice... nada más el sí por el sí, exacto, sino que es también descubrir en ese sí que estoy poniendo. Y aquí el 4 me llama mucho la atención porque dice: que nadie se preocupe por su propio interés,
sino por el de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué me mueve? Me mueve sentirme bien, me mueve brillar, me mueve ser la primera, me mueve tener yo la razón, me mueve, no sé, hay N cantidad de razones, ¿no? O verdaderamente me mueve el hacer que otros vayan a Cristo, ¿no? El llevar almas para Dios, etcétera, ¿no? Entonces, quizá es una llamada, yo me quedo con esta llamada de atención, de decir, revisa tu intención, Sí. porque Dios también la conoce. A lo mejor los hombres no, pero Dios sí, ¿no? Esto de Filipenses y del Evangelio. Del Evangelio, ¿no? Precisamente, bueno, yo me quiero quedar con el versículo 31, donde dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, ¿no? Qué fuerte, sí, sí. ¿Y por qué, diría yo, me quedo con esto? Pues porque precisamente, ¿no? Como que yo quisiera ver, ¿no? Realmente como qué es, ¿no? ¿Qué es lo que me llama a mí a obedecer Claro. la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Si me explico, vuelvo a repetir, no es como, o sea, dejando, o sea, como que yo quisiera no sé cómo decirlo, es como no, o sea, hacer un análisis, o sea, sincero de qué es lo que me motiva realmente a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Y por qué, o sea, por qué diríamos nosotros, qué es lo que me falta, diría yo, qué es lo que sí tiene, ¿no? Un recaudador de impuestos. Claro, Claro. Y con eso te quedas contemplando y masticándolo y sí, claro. Fíjate que yo me voy a quedar con el versículo 29, ¿no? Que dice, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y me voy a quedar con esto porque me encantaría revisar cuántas veces digo no y termino haciéndolo, ¿no? Pero, o sea, ¿cuántas veces digo, no quiero, o me quejo? Porque este no quiero implica también un, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Ay, como si no tuviera cosas que hacer, ¿no? Entonces, me quedo con esto y lo voy a estar como vuelta y vuelta y vuelta a ver cuántas veces me pasa. Y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues yo quisiera revisar eso, o sea, porque luego, o sea, bueno, más bien es como, hay muchas cosas que ahorita, en lo personal, me generan mucha resistencia. Ya. Sí. Sí. Entonces, como que yo quisiera poner aparte el rollo del cansancio, ¿no? O sea, porque eso obviamente es una parte muy importante. Sí, claro. Pero eso es como dices, pues ya me duermo unos 3 días seguidos. ¿Me invitas, por favor? Entonces eso es bueno, o sea, como que dejando un lado de cansancio, Sí. ¿qué es lo que me genera tanta resistencia? Claro. ¿No? Porque en ese sentido estoy cerrada, así de no quiero, ¿no? Y no logro decir, bueno, está bien, ¿no? Sino que es como, entonces precisamente por eso es preguntarme, ¿no? Lo decía yo cuando estaba yo hablando de la frase con la que quedaba en el Evangelio, ¿no? Sí. ¿Qué tienen ellos que yo ahorita no tienes? No tengo, ¿no? Claro. Para por entonces poder decir, bueno, está bien. Sí, entonces es como haciendo esa comparación de decir, ¿qué tienen ellos que a mí ahorita me hace falta para poder decir sí lo hago y con amor, ¿no? Claro, es que la parte del discernimiento es súper importante porque discernir implica ponerse en las manos de Dios, escuchar al Espíritu Santo y dejarse guiar para encontrar las razones, ¿no? Y es un ejercicio difícil, no está tan fácil. Entonces, oraré porque estas acciones concretas sean positivas y salga todo bien. Sí. Pues yo me voy a quedar con esta parte del no quiero, pero después me arrepiento y como te decía hace un rato, o sea, voy a hacer, fíjate, el lunes pasado tuvimos visita pastoral a la curia de nuestra diócesis,
algunas personas que trabajamos en la curia, ¿no? Y decían que, bueno, estábamos viendo, ha sido por sesiones y hemos visto la parte espiritual, la parte teológica y ahora la parte pastoral, ¿no? Y decían precisamente que la cuestión pastoral implica también esta cuestión de la voluntad, ¿no? Y de decir, pongo mi voluntad para hacer lo que conviene a los demás, ¿no? Y entonces, decía uno de los padres, pues hay que hacer un examen de conciencia pastoral. Sí, el personal, pero también el pastoral. Y con esto me quedo, o sea, yo voy a proponerme hacer un examen de conciencia pastoral para ver qué tantas acciones realicé conforme a la voluntad de Dios. Es decir, cuántas veces de todo lo que hago en el día, porque bueno, tengo la gracia de poder trabajar para Cristo en muchos aspectos, en muchos apostolados, pero cuántas de esas acciones realizadas verdaderamente van con la intención de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues el propósito es hacer este examen de conciencia personal y pastoral. Bien, maestro. Sí, pues qué interesante este evangelio, cómo nos confronta. Sí, fuerte, fuerte. Pero qué bendición que podamos orar con él, meditarlo, trabajarlo, para que el próximo domingo estemos pues mucho más conscientes de lo que vamos a escuchar en misa, y también para que la homilía del sacerdote nos entre pues mucho más fácilmente, ¿no? Sí. Que Dios la use de medio para hablarnos y terminar de completar, ¿no? Estas meditaciones, estas contemplaciones, esta oración se llama Lección Divina. Bueno, pues ojalá que podamos estar reunidos, que nos puedan acompañar la próxima semana. Y pues te agradezco, maestro Olguita, la oportunidad de orar juntas en esta comunidad digital. Gracias a todos ustedes que nos acompañan y que nos permiten hacer comunidad digital. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Gracias. No.